Bueno, pues ves, este es el tren que parte de Ojos Negros a Sagunto, pero le falta mucho tren. En la fotografía solamente se ven 1, 2... Hasta 35. Y se ven 19 y otro que empieza a 20. Claro, hasta 35. Sí, o sea que es la composición del tren. O sea, es Y la ahora 35. empezamos por aquí. Y aquí empieza, ¿ves? Ojos negros. Ojos negros, Setiles, que es la otra parte de las minas. Por eso había una máquina que se llamaba Setiles, Exacto. otra Ojos Negros y otra Villar del Saz. Ya son todas. Esta es la Garraf. Esa es la Garraf. La Garraf, sí. Ya lo No, la Garraf. No, Santa Bárbara. ¿Cómo la has conocido? ¿Cómo la has conocido? Estas son máquinas de las cuatro. Estas son del Esta es Santa Bárbara. Del 1 al 16. Santa Bárbara. Y esta es Rosario. Aquí estamos en Covetamendi, que se impone sobre Bilbao, capital de Vizcaya, un lugar que durante la Revolución Industrial, en plena Revolución Industrial, fue escenario de grandes luchas y enfrentamientos entre los diferentes grupos económicos. Pero lo que nos ocupa en estos momentos es contar en su esencia la historia de una gran hazaña industrial y humana llevada a cabo en los primeros años del siglo XX por el empresario Ramón de la Sota y más de 4.000 trabajadores. Esta historia arranca en 1886 cerca de Casturdiales, en el Golfo de Vizcaya, en una mina llamada Setares. 50 años de historia que nos llevan hasta Ojos Negros en la provincia de Teruel y en un ferrocarril de mineral de hierro hasta la costa levantina, a la creación de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo y a la fundación del puerto de Sagunto. Desde unas oficinas en Abando, Sota y sus ingenieros principales, Eduardo Aburto y Luis Sendoya, realizan, sin subvención alguna del Estado, la mayor inversión de la época. Donde estamos ahora es en el balcón de la entrada al despacho de don Ramón de la Sota. Este edificio es un proyecto que le encarga Sota en 1916 a el arquitecto inglés Linus Forges. Como cualquier arquitecto hoy en día, Linus Forges está en Londres y aquí necesita la relación de otro arquitecto como colaborador y como director de la obra. Este arquitecto es Manuel María Smith, ya conocido por la familia Sota como autor de las viviendas de la prolongación de la Gran Vía, que se conoce como las Casas Sota. El edificio exteriormente está compuesto a la manera clásica, es decir, con un basamento, con un gran orden y con un entablamento. Es decir, el basamento es la parte inferior, toda ella de piedra caliza, un gran orden jónico que recoge dos plantas, esas dos plantas son dos plantas de oficinas, y queda rematado con un entablamento en la forma clásica del lenguaje académico. Y termina con un chaflán amansardado, es decir, siguiendo lo que el arquitecto francés Mansart hace en París. Para mí, Ramón de la Sota es un personaje extraordinario por su actividad empresarial. O sea, ya cuando se dedicaba especialmente al negocio navillero, ya era reconocido casi como el rey de los mares, le decía gente de su época, ¿no? Y luego era tan prolífica su actividad y tan lógica que solo cabe admiración. O sea, él tiene su navillera y tiene sus minas donde transporta ese mineral,
después los buques tienen que reparar, entonces tiene reparación de buques. Es decir, era un hombre que no le arredraba a nada y yo creo que era, vamos, un personaje extraordinario. Una de las cosas que más le impresionó a Laita cuando llegó a Sagunto fue quién había tenido esa idea de principios de siglo, una idea integral de tener una mina, un ferrocarril, un embarcadero y montar unos altasornos. Cuando él ve las minas y ve la maravilla de ferrocarril que crearon hasta llegar a Sagunto, lo primero que dice, bueno, pero ¿quién ha hecho esto? Y empieza a ver que ha sido Sota el que ha tenido estas iniciativas. Y empieza a indagar y ve que Sota, todo el mundo se calla, nadie dice quién es Sota, simplemente porque era una persona que fue represaliada. En Bilbao nadie quiere saber hablar de Sota. Entonces mi padre empieza a indagar y empieza a conocer un poco lo de Sota y ver los diferentes negocios que montó Sota y ver la visión empresarial que tenía este Sota. Y entonces eso le impresiona muchísimo a mi padre y siempre ha sido un gran defensor de Sota como empresa, siempre lo ha reivindicado. No entienden cómo en Bilbao no le hicieron un homenaje de todo lo que hizo y en cambio sí, en Sagunto y en el puerto de Sagunto le tienen veneración, le tienen puesto en una plaza, etc. Toda la riqueza industrial de la que ahora gozamos y que convierte al puerto en la segunda ciudad industrial de la Comunidad Valenciana, la tenemos, la gozamos, la disfrutamos, porque en su momento, a principios del siglo de 1902, a principios del siglo pasado, no, de hace 2 siglos, un industrial vasco, en un sueño que muchos calificaron de absoluta locura y que daría mucho debate, decidió montar una factoría en 1917 y antes una carga de mineral en un muelle que él mismo construyó en 1902 aquí, en lo que es un terreno baldío abandonado dentro del término municipal de Sagunto. Es decir, toda esta riqueza industrial que nosotros ahora estamos gozando y estamos disfrutando no se debe a la actuación del municipio de Sagunto, ni se debe a su fabricación de botijos de colcho, se debe única y exclusivamente a que aquí nació una ciudad, nació un sueño, y un sueño que en su momento fue de Sir Ramón de la Sota y que nos ha proporcionado a todos un futuro, yo creo que mucho mejor, sobre todo a todas aquellas jornadas de obreros inmigrantes que encontraron en el puerto su casa. Hay muchas veces que se habla de Sota en sus aspectos o iniciativas fundamentalmente empresariales, incluso políticas, pero se olvida muchas veces la parte cultural de su actividad. Y su carácter filantrópico es algo que aparece en Sota antes del fin del siglo. Y fundamentalmente se dirige al apoyo económico y espiritual de la cultura vasca, y dirigido principalmente a los pintores y a la música. Es muy conocido el mecenazgo que realiza Sota con Guiart, Arteta, etcétera, etcétera. Hermes, probablemente la revista más importante que hay en la primera mitad del siglo en el Estado español, es sin duda una aventura que nunca podría haberse desarrollado si no es por el impulso de Sota. No solamente es la editorial vasca la que edita unas revistas lujosísimas para la época, sino que hay un enorme impulso por parte de él y por parte de sus hijos en cuanto a que sea de verdad una revista con ámbito, lo que podríamos denominar en esa época un ámbito global, ya que las colaboraciones no solamente son de los principales escritores locales y estatales, sino que también hay una participación importante de firmas internacionales inglesas y francesas fundamentalmente, pero personalidades básicas en el mundo de la cultura europea en esos momentos.
En 1900 la flota mercantil vasca y la propia naviera Sota y Aznar habían crecido vertiginosamente, pero no existía en Bilbao la posibilidad de construir ni de reparar buques. Este hecho anima a Sota a construir a orillas del Nervión lo que fue la primera pieza fundamental de su proyecto siderometalúrgico integral, los astilleros Euskalduna. Ubicados en 90.000 metros cuadrados, estos astilleros contaban con 3 diques, 2 de construcción y 1 de reparación. Y de aquí salieron los primeros buques de acero y vapor en el País Vasco. Hoy, en este mismo solar donde antaño estuvieron los astilleros, se levanta el gran centro de congresos y exposiciones de Bilbao, el Palacio de Euskalduna. Puesto que las fábricas de acero de la época eran incapaces de suministrar adecuadamente el consumo, se hacía necesario, para preservarse de los precios de monopolio imperantes de la época, el construir unos altos hornos en las marismas de Sestao, cercanas al puente colgante. Pero la ubicación de Sestao no pudo llevarse a cabo debido principalmente a la gran crisis bursátil que sacudió Bilbao en 1901 y a la fuerte oposición de ciertos grupos muy poderosos cuyos intereses no coincidían con la apuesta de Sota. Sota, como no puede ser de otra manera, tiene una intervención fundamental en el puerto de Bilbao y a lo largo de muchos años. Empieza a principios de siglo con el gran proyecto de expansión del puerto de Bilbao de Churruca, donde se produce una confrontación entre las empresas extranjeras y Sota y Echevarrieta, fundamentalmente, que, a diferencia de los primeros, pretenden que la actividad del puerto se desarrolle de Labra hacia adentro, consiguiendo finalmente, en el desarrollo del proyecto de Churruca, que esto ocurra de esta manera y no dejar a Bilbao como un puerto puramente de zona franca y de tránsito. En 1909 hasta 1936, prácticamente la fecha de su muerte, es presidente del puerto de Bilbao. Por tanto, la actividad durante el primer tercio del siglo del puerto de Bilbao no se puede entender sin la figura de Sota. A finales del siglo XIX, debido a la gran demanda de mineral y el agotamiento de las minas de Vizcaya, Sota se lanza a la búsqueda de minas de hierro por todo el territorio nacional, encontrando después de muchos y largos viajes de prospección un coto minero en Sierra Menera. El momento es en el que hay una demanda enorme de mineral de hierro bajo en fósforo y las minas de Vizcaya reúnen esas condiciones, pero se están agotando, están entrando en rendimientos decrecientes. Cada vez cuesta más sacarlo. Entonces busca, como otros tantos buscaban minas, y sale las minas de Ojos Negros, que estaban inexplotadas porque estaban muy alejadas del mar y no había medio humano de llevar el mineral a un punto de embarque. Bueno, a otra persona eso lo arredra y eso le frena, pero a Ramón de la Sota no. Ojos Negros ha sido tradicionalmente una comunidad agrícola y ganadera. La mayor parte de sus recursos se centran en la explotación de las tierras, en el cereal y en el ganado.
pero es cierto que las minas han supuesto siempre un recurso presente a lo largo de toda la historia. Entonces la tradición minera está muy asentada en lo que es Ojos Negros, forma parte de su identidad cultural, y las minas de hierro dotan a ese carácter minero de la localidad de una impronta que ha estado presente siempre. Primero hay un impacto paisajístico importante. Los montes, aprovechados para pastos y leñas en su momento, cambian por completo de imagen, se configura un paisaje completamente diferente y un espacio que además es fronterizo con la zona de Castilla. Desde los primeros años la instalación de la compañía en la localidad supuso inicialmente la llegada de trabajadores cualificados vascos, eso se recuerda todavía en la localidad, pero pronto empezó a llegar mano de obra necesaria prácticamente de todos los lugares de España, principalmente lugares de tradición minera, pero en general puedes encontrar en los registros personas tanto de León como de Palencia, de Andalucía, y aquí se conformó un crisol, que diríamos ahora, un crisol cultural muy interesante. Bueno, pues esto ahora se coge con una mano el azadón y con la otra la... y se hace así. Se revuelve un poquito con el cimo que hay. Y aproximadamente esto es plantar tomate. Cuando hicieron esas casas que hay nuevas, que unas de mi hijo, hice amistad con los que las estaban construyendo, incluido el jefe. Y un día uno de ellos me dice, ¿tú también irías a la mina? Digo, hombre, fue una temporada para saber lo que es. Una temporada fui. Dice, ¿pero grande la temporada? O digo, no mucho, 37 años. 37 años fui a la mina. Yo la opinión que tengo de los primeros dueños, pues es que eran unas personas, llamándolos, yo creo que familiarmente, buenas personas. No como estos otros. Porque este que la cerró, nos lo dijeron cuando vino aquí de director. Dice, este os cerrará la mina. Y no se equivocaron. Todo el término zona de pastoreo, todo, porque este término es enorme. Hasta aquel monte que se ve allá al fondo, aquel allá, aún es de Ojos Negros. Y allá abajo, casi hasta las vías del tren de Zaragoza a Valencia. O sea que este término es inmenso, porque en tiempos había 5 pueblos y por diversas causas, uno por una inundación, otro por una peste tal, desaparecieron y se unieron todos a Ojos Negros. Cuando yo empezaba, por ejemplo, de pastor, a la edad de 10 o 12 años, pues incluso desde cualquier parte del término, desde esta zona incluso, pues oíamos todos los ruidos de la mina, las máquinas cuando soltaban el vapor, muchísimos ruidos que emitía la mina, por ejemplo, los planos paralelos cuando bajaban, cuando subían, las cribas cuando basculaban, hacían un ruido enorme. El día que estaba quieto se oía todo perfectamente. Una memoria presentada por los dueños de Sierra Menera describe meticulosamente 22 minas de hierro de un coto minero de 1.439 hectáreas, con una cubicación de 93 millones de toneladas. En esta memoria se describe la calidad del mineral detalladamente, concluyendo que es de la clase hematites, con una ley del 56%, y con la práctica carencia de azufre y fósforo, mineral muy apto para la siderúrgica por el procedimiento de Bessemer.
En agosto de 1900, los propietarios de estas minas, Echevarrieta y Larrínaga, arriendan estas minas a Sota, que al mismo tiempo constituye la compañía de Sierra Menera. Pieza fundamental, la segunda pieza fundamental del proyecto siderometalúrgico integral. Pero lo que esta memoria olvidó de mencionar es el carácter pulverulento del mineral, que por su defecto de origen era inadaptable para hornos altos. Bueno, eso fue, yo creo que lo más dramático de todo el tema, ¿eh? Cuando por fin empiezan a enviar, en 1907, ya salen el Gorbea-Mendy con sus 4.000 toneladas dirigidas a Cameler, que era su socio, un socio preferente, vamos. Lo cierto es que por el transporte o por lo que sea, cuando llega a los hornos de Cameler, pronto llega la noticia de que eso no funciona. El material casi es polvo, no hay casi nada de grueso, hasta el punto de que Cameler, que tenía derecho a una rebaja en el precio, pues renuncia a todo eso de momento y dice que no va a comprar más, a pesar de que es socio, es obligacionista, tiene muchos intereses. Pero claro, si no le va bien el mineral para los hornos, es lógico que ahora eso hace que Sota pues emprenda enseguida medidas para solucionar el problema. Lo que van a hacer es montar las instalaciones para mejorarlo. ¿Qué es lo que se va a montar? Primero, hornos de calcinación. Los hornos de calcinación lo que van a tratar es de restar cantidad de agua. El mineral contenía un porcentaje muy elevado de agua para lo que era normal y van a montar hornos de calcinación que reduzcan el volumen de agua. Posteriormente, lo que se va a hacer es montar instalaciones de briquetado, que es una forma de compactar el mineral. Y esas instalaciones de briquetado se montan al pie de las minas en Sierra Menera. Las briquetas, ese mineral compactado parece que funciona bien, pero en los primeros envíos que se realizan a empresas europeas resulta que buena parte de las briquetas llegan rotas, con lo cual no se pueden utilizar en el horno alto. Aún así se sigue adelante, se buscan nuevos métodos, se busca una nueva forma de compactar el mineral, que es la nodulización. Todas las técnicas posibles para compactar el mineral y para hacer un mineral acorde a las características técnicas que requería para utilización en los hornos altos se desarrollan. No obstante, esto supuso encarecer muchísimo esa materia prima fundamental para el proceso siderúrgico y dificultó en algunos momentos su salida al exterior. El principal y primer problema al cual se enfrenta la compañía minera es el transporte del mineral de hierro desde las minas de Ojos Negros hasta un punto determinado en el Mediterráneo a unos 210 kilómetros de distancia. Para esto había dos opciones. La primera era el utilizar un ferrocarril ya existente, el Central de Aragón, una empresa de capital belga que hacía el recorrido Zaragoza-Valencia, una vía férrea comercial y de pasajeros. La segunda opción era el de construir su propio ferrocarril. Fue Aburto, el cuñado de Sota, el que se lanzó a buscar un camino adecuado para transportar el mineral desde Ojos Negros al mar. Es una época de invierno, va por la sierra de Teruel, el frío es tremendo, casi se muere de frío el hombre, y busca hasta 7 caminos distintos. Y solo al final ve que el único camino posible es el que ya ocupa la central.
Entonces tiene que ir cerca de la central y llegar ahí. Y entonces el desembarco de la central más o menos es en Sagunto. No le resulta rentable ni ir a Valencia, ni ir a Burriana, donde le habían facilitado muchas ayudas y muchas facilidades, y prefiere ir a Sagunto porque es la salida natural de ese camino, y por otra parte el que luego en la explotación le resultará más económico también. El que la compañía minera emprendiera la construcción de un ferrocarril existiendo ya una vía férrea prácticamente con el mismo trazado, provocó en su día opiniones muy diversas. La polémica ha dado con el tiempo mucho que hablar, pero la idea esencial de Sota era evitar la dependencia y control de una compañía de pasajeros y de capital extranjero que desconocía las características de lo que era una explotación minera. La central eran unos empresarios belgas y el presidente era Segismundo Morel, que luego fue ministro de Gobernación, y desde ese Ministerio de Gobernación, desgraciadamente para Sota, puso todas las dificultades posibles para que el ferrocarril de Sota se retrasara y abandonara la idea incluso, ¿no? Hubo 3 paralizaciones de obras en sus inicios, hubo un contencioso administrativo muy importante, hubo muchos intentos de frenar la actividad del ferrocarril de Menera, pero todo se superó, claro, todo se superó con grandes dificultades y con retrasos. Yo empecé a trabajar en el ferrocarril minero, con unas maquinicas pequeñas, de que una se llamaba Setiles, otra Villar del Saz y otra Ojos Negros. Ahí estuve durante un año. Y ahí cuando salías de fogonero ahí te enseñaban. Luego pasé al ferrocarril. El trazado férreo inicia su recorrido en Ojos Negros y después de pasar por Almohaja, Santa Eulalia y Cella, baja hasta Teruel a 850 metros, iniciando seguidamente su escalada hasta Puerto Escandón. Retoma su descenso por Puebla de Valverde hasta Sarrión, llegando al viaducto de Alventosa. Continúa por Barracas, Torás, Jérica, Caudiel a 200 metros de altitud, descendiendo hasta Segorbe, Algimia, Gilet y finalizando su trayecto minero en el puerto de Sagunto. Nosotros bajamos de aquí de Ojos Negros, de las minas, a Teruel, a Sencillo. En Teruel ya venía al puerto de 19 kilómetros, que es un 17% de más de ahí. Entonces salía máquina agarrada, se ponía atrás y daba la doble al puerto. Llegábamos al puerto y había venido el vacío de Sagunto, cogíamos el vacío nosotros, la garraza se ponía en cabeza, bajaba a Teruel y ya siempre se quedaba ahí. Y nosotros veníamos para aquí. Y la máquina, pues estaba la garraza esa y estaba en Teruel para dar la doble a todos los trenes. Si había 4 trenes, pero los 4 trenes tenían que dar la doble al puerto. Pero esa se quedaba en los baños siempre, a 175 kilómetros de aquí. Y así fue la vida durante 20 años. En su momento, el ferrocarril de Ojos Negros Puerto de Sagunto aportó un hecho trascendental al valle aragonés del Jiloca, su salida al mar. Al cabo de 100 años, este hecho adquiere singular importancia al convertirse esta antigua vía férrea en la vía verde más larga de Europa. Nos encontramos en el viaducto de Alventosa y está el proyecto realizado y sobre todo dirigido por el ingeniero de caminos Luis Zendoya. Es uno de los muchos viaductos que unen el tren minero de Ojos Negros con el puerto de Sagunto.
Aquí nos encontramos en un lugar de un paisaje natural, pero que nos hace recordar casi a los escritos rusonianos. Y dentro de este paisaje se introduce un nuevo elemento, muy potente, artificial, que es casi una creación de un nuevo paisaje artificial. Con el tiempo nos parecerá que ha existido siempre y esa creación artificial de paisaje va a pasar a formar parte del paisaje natural, ya que el mismo tiene tales posibilidades de absorción que esto quedará integrado en el paisaje natural ya existente. Sagunto está ubicado en una de las mejores áreas del arco mediterráneo, es el centro exacto del Mediterráneo español más importante, el que va desde Almería hasta el Golfo de Rosas. Estamos en ese centro neurálgico y por eso Sagunto siempre ha sido un nodo importante de comunicaciones y siempre ha tenido una gran importancia a lo largo de las culturas que han ido pasando por él. El Camp de Morvedre es una pequeña comarquita que está en el norte de la provincia de Valencia, que linda con la provincia de Castellón, cuya capital es Sagunto, que representa el 90% de la población. Nosotros tenemos una población ahora de 65.000 habitantes, que aspiramos a, en ese marco, a ese arco mediterráneo, ser alguien importante y volver a tener un protagonismo a todos los niveles. A Sagunto llega la revolución industrial en estado puro en aquel momento, gracias a un empresario que supo entender la empresa de una forma que posteriormente se ha visto que era lo adecuado para que funcionara. Al final muchas multinacionales han establecido que ese sistema de funcionamiento, es decir, desde el mineral del carbón hasta la venta del producto, hemos de tener esa guía industrial para llevarlo a cabo. Pues él lo vio hace muchos años. Aquello supuso para Sagunto no solo la revolución industrial, sino la revolución social. Sagunto era una población más en el contexto de la Comunidad Valenciana, en el contexto español, que vivía de la agricultura y que dio un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. Significó el crecimiento de un núcleo, el núcleo más importante de la ciudad, el puerto de Sagunto, que ahora dobla prácticamente al núcleo de Sagunto ciudad en población. Son prácticamente de 22.000 a 44.000 habitantes. La diferencia que hay entre Sagunto ciudad y el puerto de Sagunto significó un despegue importante, y que Sagunto fuera conocido por algo que no lo había sido a lo largo de sus 2000 y muchos años de existencia, y era por su poderío industrial, que hoy en día nos orgullecemos de seguir manteniéndolo, habiendo diversificado el sector industrial, como es lógico, pero con una apuesta muy clara todavía a fecha de hoy por el sector siderúrgico. En 1900, en unos terrenos situados a 5 kilómetros de la ciudad de Sagunto, donde solamente existían campos de olivo, algarrobos y alguna viña, llegaba el ferrocarril minero de Ojos Negros de 205 kilómetros de vía métrica, con destino a un puerto construido al mismo tiempo que el ferrocarril y de utilidad exclusiva para el embarque del mineral de hierro de Sierra Menera hacia los puertos de Inglaterra, Alemania, Holanda y Estados Unidos. El 28 de agosto de 1917, una vez constituida la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, Frank Roberts, el prestigioso ingeniero americano, es contratado para diseñar la planta que ocuparía 60 hectáreas. El proyecto de fábrica estaba constituido fundamentalmente por 4 hornos altos de 300 toneladas, 10 hornos Siemens de 65 toneladas de capacidad, los laminadores necesarios para producir 1000 toneladas diarias y los servicios auxiliares como baterías de coque, talleres generales, calderas de vapor,
una central de fuerza para dar servicio de energía, laboratorios y todo lo necesario para que la fábrica fuese totalmente autosuficiente. Nos encontramos ante un auténtico templo de la industria. Esto no es una ruina etnográfica industrial, esto es un patrimonio industrial que perfectamente me imagino que será un bien de interés cultural, pero es algo maravilloso de los pabellones industriales que uno se encuentra raramente por el mundo, en que está hecho y realizado con esta exquisitez. Vamos a ver cómo se planteaban la forma de componer la fachada. Se lo componían de una forma que ya se ve claramente ahí se ve claramente un basamento, el orden y arriba una cornisa. El basamento es un basamento de piedra, esa esquina de ladrillo que se ve por ahí, eso exactamente ese es el orden para tener, pero ese orden va coincidiendo constructivamente con la nave. Y luego, en los huecos tenemos unas ventanas, pero que esas ventanas, si lo miramos bien, son unas ventanas dándoles un valor añadido, además del de iluminación, porque podría ser perfectamente unas ventanas cuadradas como están en todas las industrias, pero sin embargo es una ventana con un medio punto y además, casi si lo miramos bien, casi es como una basílica, es decir, con unas naves laterales bajas, una nave central alta. La nave central alta, ¿por qué en este caso? Porque por ahí entraban los trenes y, como es lógico, eran trenes de carbón, echaban mucho humo y ese humo tenía que salir por la parte superior, como se puede apreciar en la parte de arriba. Y a la vez, además, tenía no solo esta iluminación que vemos por aquí, sino lateralmente también tenía una serie de ventanas del mismo tipo, con la misma tipología, y en la nave lateral, en la parte superior, continúa teniendo una gran iluminación con otras naves más pequeñas, con otra dimensión, pero todo ello pensando humanamente en el pabellón. Es decir, no es un pabellón únicamente para trabajar, sino que el que esté trabajando se encuentre más a gusto. Una prueba de ello también es de que las ventanas no están tratadas de una forma industrial, sino están tratadas con otro amor, con otro gusto, con otra humanidad. Cuando a finales de los años 90 se plantea la recuperación de este espacio, personalmente, primero como público y luego como profesional que acude a esta nave, lo más significativo es habitar un espacio en el cual se había sufrido mucho trabajando, donde muchas generaciones de porteños y de gente del Morvedre, de todos los pueblos del Morvedre, venían aquí a trabajar, y gente de Aluvión. Un espacio mágico hecho para el trabajo y mágico recuperado para la creación y el disfrute cultural. El hecho de entrar aquí y vislumbrar con sus columnas, en sus rincones, todo el sufrimiento que padecía toda esa gente por las condiciones laborales que había en ese momento, y el hecho de convocar ahora a muchísima gente que disfruta de este espacio a través de actividades culturales de primer nivel, lo que hace es de alguna manera reconciliarte con un espacio, como digo, que era para el sufrimiento y que ahora es para el goce y el disfrute de cultura de primer nivel. ¿Cuál es el perfil del inmigrante? ¿De dónde venían? ¿Quién eran?
Los primeros inmigrantes en llegar a la zona son los propios directivos de las compañías de sota. Son de origen vasco, sobre todo estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de navieros, estamos hablando de digamos, gente ligada al empresariado de sota del principio, ¿no? Posteriormente ya comienzan a venir personal menos, digamos, cualificado, ¿no? Y dentro de ese personal encontramos fundamentalmente personas procedentes de Aragón. Posiblemente aprovecharon el ferrocarril, la construcción del ferrocarril minero para aproximarse, ¿no? También encontramos andaluces del principio, también posiblemente ligados a los negocios de sota, ¿eh? Recordemos que en el sur de España, en Sierra La Milla, en Almería, en Lucanea de las Torres y en el cargadero de mineral de Agua Amarga, pues Sota tiene otro ferrocarril minero y tiene también personal cualificado, ¿no? Que puede que trasladara a sus negocios en el Mediterráneo. Y a partir de ahí, digamos que unos van llamando a otros. Primero llega, digamos, pues el padre o el que quiere conseguir establecerse en un lugar determinado y posteriormente llama al resto de la familia, ¿no? Entonces encontramos en general de Aragón, de Andalucía y otros lugares. Buen día. Cuando Ramón de la Sota decide llegar y construir, debido a que había un índice muy elevado de analfabetismo, puesto que se llegaba en estos momentos en la provincia de Valencia a un 87 en las mujeres y a un 65 en los hombres, es decir, eso más la necesidad de formar a los hijos de los trabajadores de la compañía minera de Sierra Minera, que ya se había constituido, es decir, decide construir un edificio, el primer edificio, digamos, educativo que se genera en el puerto de Sagunto. En ese momento Ramón de la Sota es consciente de que ya se habían desarrollado una serie de academias, ya había esa formación inicial, ya se había, digamos, expandido, ya no estaba solo lo que era el grupo escolar Sota y Aznar, y por lo tanto se plantea la creación de un centro donde poder hacer una segunda enseñanza para los obreros de la empresa, ¿no? Es decir, por ello se genera lo que sería la Escuela de Artesanos. Ramón de la Sota se adelanta porque la primera ley de formación profesional es en el año 1955 y Ramón de la Sota se adelanta casi 30 años a lo que sería la formación profesional en todo el Estado. Yo en el 47 entré en la escuela de aprendices, hice los 4 cursos, pasé a talleres, hice mis estudios de peritaje, me coloqué como ingeniero técnico y pasé por muchos departamentos, pasé por talleres, por la sala de dibujo, por laminación, por hornos de co, he vuelto a talleres otra vez, hasta estos días. Desde la gerencia construida en 1921, la compañía se plantea solucionar los crecientes problemas que van apareciendo en la zona portuaria, con la implantación de su inmensa infraestructura industrial y los fuertes incrementos de población. Debido a la dejación por parte del ayuntamiento de la época y consecuentemente la falta de un plan municipal de urbanización en el puerto, es la propia empresa la que acelera la puesta en marcha de varios servicios esenciales como son un hospital, un sanatorio, el Colegio de Begoña y la Escuela de Aprendices, que posteriormente fue la Escuela de Artes y Oficios, la Iglesia de Begoña, un mercado, etc. Al mismo tiempo, la compañía inicia un plan de construcción de viviendas tanto para sus directivos como para sus trabajadores, la conocida como Ciudad Jardín con sus 23 chalés y el barrio obrero del puerto. La rotonda del Centenario. La rotonda del Centenario, que nos ha quedado guapa, ¿eh? La verdad es que sí. Ciento y pico... ¿Qué simbología tiene todo eso, ese slab de hierro? Pues esto es obra, en principio, del fundador de lo que es este pueblo, el puerto, que fue Ramón de la Sota. Es un hecho indiscutible y fíjate, han tenido que tardar todos estos años, 100 y pico años, para que se empiece a reconocer por parte del ayuntamiento del pueblo de al lado. Y si observas los ladrillos, ladrillo macizo que hay en lo que es la base de esta rotonda, son ladrillos que se hacían en la fábrica, en Altos Hornos, y además simbolizan las traviesas del tren, el tren que trajo
la civilización aquí, donde nos encontramos, Pues donde no había nada. Bueno, estamos por una de las arterias principales del puerto, la que comunica. El puerto es un pueblo que está comunicado por dos arterias principales. Una es la avenida actualmente del Camp de Morvedre y otra es la avenida 9 de Octubre. Y vamos a adentrarnos en todo lo que es la zona vieja, que es la zona que en principio... Avenida 9 de Octubre, que se llamó de Sota y Aznar, me Que parece. se llamó de Sota y Aznar, efectivamente. No recuerdo mal. Esto, da la vuelta si quieres a esta rotonda, porque esta rotonda se va a recuperar. En esta rotonda va a recuperarse y se va a poner una especie de monumento a las ranas. ¿Por qué? Porque esto se llamaba tradicionalmente el barrio de las ranas. Esto estaba absolutamente anegado en tiempo de Ramón de la Sota. O sea, efectivamente aquí no había nada y se hacen las primeras construcciones. Entonces todo el barrio que está a nuestra derecha es el conocido como barrio de las ranas. Bueno, estamos ya entrando en la playa. De hecho, la línea del mar llegaba por aquí, por donde está circulando el coche. Bueno, y al hacerse el espigón, al hacerse la instalación portuaria que diseñó Ramón de la Sota, entonces cuando empieza a crecer esta playa y a hacerse esta magnífica playa que tenemos hoy en día. Sí, originalmente era una playa de grava y arena. Pero no solamente eso, lo importante, porque el puerto lo tenemos también a vista de mano derecha, es cómo se viene y se hace una obra de ingeniería faraónica para, de alguna forma, poder embarcar aquí las cargas de mineral. Y eso es curiosísimo, porque claro, si Ramón de la Sota, en vez de haber venido aquí, hubiese venido hubiese ido a Burriana, o si hubiese montado a Valencia, o tantos y tantos puertos que estuvo buscando y que se ofrecieron, pues ahora mismo el pueblo del puerto no existiría. No estaríamos hablando tú y yo aquí. No estaríamos hablando, estaríamos a lo mejor otras personas hablando en otra parte de otro pueblo absolutamente distinto. Es, digamos, la importancia que tiene una figura histórica que, sin proponérselo, pues ha sido el padre de esta ciudad, que es la ciudad del puerto, y a lo mejor sin proponérselo, de una forma absolutamente casual, pero son A mí se me ha llegado a decir hasta que, claro, ese señor que tanto alabéis, al abuelo, pero puso un montoto así tinglado, pero para su propio lujo. Y toma, ¿y quién es el que no pone? A ver, ¿quién es el que no pone algo para luego recibir? Cojones, pero habrá que estarle agradecido a él, ¿no? Y el mayor disgusto que me llevé yo fue cuando le cascaron a... Todos nos creíamos, desde que la estaban haciendo la rotonda, ahora que nos falta todavía el monumento, que lo hemos pedido 50 millones de veces. Todavía dedicado al verdadero fundador. No vas por ahí a otros sitios. No está Pizarro allá en su pueblo y el otro, pues el conquistador de este pueblo fue Ramón de la Sota, ¿no? Yo creo que sí, para su interés y para el mío. Hay que decir que las historias siempre las escriben no los vencedores, las escriben los ganadores. En el puerto de Sagunto, ha pasado lo mismo con respecto al municipio de Sagunto. No era conveniente, no era propicio, no era bueno dar pábulo a la historia de Sir Ramón de la Sota, porque es la historia de nuestro pueblo y se desprende total y absolutamente que somos fruto de una civilización industrial absolutamente contrapuesta a la civilización agrícola de nuestro vecino Sagunto. No somos ni mejores ni peores, somos distintos. Esa distinción se la debe, desde luego, a Ramón de la Sota, como digo, a su compañía minera de Sierra Menera, a los otros hornos más tardíamente y a toda esa especie de civilización que trajo a un erial, a un término municipal que estaba absolutamente abandonado y desprotegido por parte de la administración, en este caso del Ayuntamiento de Sagunto y de las administraciones públicas estatales.
Fui recomendado a la pala. ¿Recomendaba la pala? Recomendaba la pala. A cargar esas Tenía 20 confianza toneladas. con el encargado y me mandaba a las vías. Yo, pues, mándeme a la pala. Dice, pues andate a la pala. O sea que ya entré enchufado a la pala. La pala era lo más duro. Sí. ¿Qué trabajo realizaba? Muchísimo. ¿Desde donde empezaste? Más o menos. Tirar a pala, cargar 20 toneladas a pala. Y a 18 grados bajo cero y algunas veces más. Pero... Ropa, la que podíamos. Casi calzoncillos. Ven aquí, Sebastián. Camiseta, entonces no había de todas esas cosas. Hola. Y Gregorio, también puedes venir, Gregorio. ¿Cómo se llama usted? Gregorio Cormán García, y de apodo El Dios. Pues yo entré en el 62 y fui también enchufado a la pala, pero de carbón. Yo estuve 3 años en la estación para mantener las máquinas de vapor. ¿Alguno de vosotros fue capataz? De toda la vida. Por eso dice que era mala gente. Eso dicen los compañeros de trabajo. ¿Y usted por qué fue capataz? ¿Cómo llegó a capataz? Cuando entraron los Pues porque pasé por todos los méritos que había. Sí. Pinche capataz, marinero, fogonero, de todo. Al principio pues vinieron de muchas partes. ¿De qué partes, por ejemplo? De Bilbao. De Bilbao. De Bilbao vino una remesa de 50. Andaluces, muchos. Y castellanos, también vendían. Manchegos, quizá. Setiles. De Villar, de todos los pueblos de estos de alrededor aquí. Esperacense, de Lorenas, de todos los puestos de alrededor, de Pedregal. Duro, ha sido esto muy duro. Pues en tantos años nos ha pasado de todo.